El libro de los Shofetim, es decir, de los jueces, de los Crite en griego, en hebreo y en español. Este libro que tiene una lección tan profunda sobre la historia deuteronomista, es decir, sobre cómo debemos llevar nuestra vida según la ley del Deuteronomio, es decir, la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. En el libro de los jueces nos encontramos en la ya en la tierra prometida conquistada, cuando Josué, después de tantos años de batallas, finalmente ha podido repartir todas las tierras a las tribus de Israel. Nos encontramos con un horizonte de mucha esperanza. Todo el pueblo de Israel está ya en la tierra que Dios le había prometido a Moisés y a Abraham, aún antes de Moisés, la tierra donde mana leche y miel, esa tierra que el pueblo tanto añoraba, esa tierra que esperaron durante la travesía en el desierto, ahora ya es suya, Dios la ha puesto en sus manos. Sin embargo, es ahora el tiempo de cumplir con la ley del Deuteronomio. La ley, de hecho, fue dada para cuando el pueblo entrara a la tierra prometida y viviera en la alianza con Dios, esa primera alianza que Moisés selló con la sangre del cordero. Ahora tienen que ponerla en práctica en la tierra prometida. Sin embargo, nos damos cuenta que ante este horizonte de una vida nueva en una tierra nueva, el pueblo de Israel tiene muchos desafíos que afrontar, porque Dios les había dicho que expulsaran a todos los cananeos y sin embargo, todavía dentro de la tierra viven muchos cananeos que guardan sus antiguas costumbres y están corrompidos moralmente, a tal grado que los israelitas caen también en la seducción de cultos paganos. Empiezan ellos también a asistir a los cultos de Baal, que están tan pervertidos que llevan incluso al sacrificio de los propios hijos al fuego. Sacrificaban a sus hijos en el fuego y los israelitas empiezan a tomar estas costumbres que ya en la ley del Deuteronomio, en la ley del Sinaí, Moisés había prohibido: cuando entres en la tierra prometida, no sacrificarás a tus hijos. Bueno, las costumbres de idolatría y de violencia empiezan a desarrollarse, a adentrar sus raíces en el pueblo de Israel en este periodo de los jueces. Y vemos que será un periodo de mucho discernimiento a la luz de la ley, del Deuteronomio, del libro del Deuteronomio. Pero tristemente, con la muerte de Josué, parece que las cosas se oscurecen en este nuevo horizonte de vida en la tierra prometida. Con la muerte de Josué, que había podido mantener esa luz encendida de la ley, el mismo Josué había acompañado a Moisés al monte Sinaí a recibir la ley. El mismo Josué era un hombre de fe, de oración, un hombre de Dios. Sin embargo, con la muerte de Josué las cosas se oscurecen y parece que el pueblo empieza a olvidarse de su Dios. Por más que el Deuteronomio está lleno de repeticiones que dicen: no te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto cuando llegues a la tierra prometida. Por eso en este periodo Dios tiene que suscitar jueces que traten de recordar al pueblo la liberación de Egipto, que es un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud para pasar al culto verdadero, al culto del Dios verdadero, y no dejarse llevar por la seducción de falsos dioses. Sin embargo, el pueblo cae en la seducción de otros dioses y por eso Dios suscita jueces. Shofetim es una palabra de la misma raíz de mishpat, que significa la justicia, y precisamente la justicia de la ley, esa justicia que Dios da como un don a su pueblo, como una guía, como una orientación hacia la vida verdadera. El periodo de los jueces es un periodo que abarca del año 1250 al año 1000 aproximadamente. Es un periodo en el que nos encontramos con un ciclo de actitudes
que se repiten constantemente. Hay un ciclo repetitivo de actitudes. Está el pecado de la idolatría, en el que cae el pueblo contagiado por los pueblos paganos. Después, Dios envía opresores para castigar al pueblo de un modo pedagógico. El pueblo clama al Señor, Dios tiene misericordia, suscita un juez. Después Israel es liberado por la acción del Espíritu en ese juez y vuelve a servir al Señor, pero otra vez caen repetidamente en el pecado de idolatría. Aquí se nos muestra quizás la ineficacia de la antigua alianza, que no lograba establecer una relación constante de firmeza contra la idolatría. Pero bueno, veremos cómo el Señor va acompañando, va tratando de ayudar, de educar a su pueblo a lo largo de este libro, pero también vemos hasta qué punto llega pues no sé cómo llamarlo, pero esa actitud testarda, de cabeza dura de los israelitas de continuar en la idolatría. El primer juez que Dios suscita para librar a su pueblo es Otoniel. Otoniel es de la tribu de Judá, es hijo de Kenaz y no sé exactamente si es hermano menor de Caleb o si Kenaz es el hermano menor de Caleb. De cualquier forma, recuerden que Caleb fue un personaje muy importante porque fue aquel que junto con Josué ayudó a explorar la tierra prometida bajo la orden de Moisés. Lo recordarán en los primeros capítulos del libro de Josué y cómo, o en los últimos del Deuteronomio, cuando van a explorar la tierra prometida, Josué y Caleb son los únicos dos exploradores de los 12 que regresan con la fe en que Dios les va a dar esa tierra. Todos los demás dicen, no, es una tierra de gigantes, no vamos a poder, pero Caleb y Josué se mantienen fieles. Por lo tanto, Otoniel está en esa línea de fidelidad al Dios de Israel. Y Otoniel, encontramos esa frase, vino sobre él el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor viene sobre Otoniel y le concede esa fuerza para juzgar a Israel. Actúa como un juez, como un gobernador, y sale a luchar, y el Señor pone en sus manos al rey de Aram. Ahora quisiera subrayar esta frase. Vatejí alav ruach Adonai. Y estaba sobre él el Espíritu del Señor. Vino sobre él. Estaba sobre él el Espíritu del Señor. Esta frase, vemos cómo el Espíritu actúa en la historia del pueblo, en la historia de Israel. Esta frase se repetirá constantemente en la vida de los jueces y la encontramos también en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu está sobre él. Es un punto que podemos profundizar, esa presencia del Espíritu que guía a los jueces si son dóciles. Veremos que no son siempre del todo dóciles a este Espíritu. No, ellos todavía no son nuestro Señor Jesucristo. Nos dan algunas luces, pero también encontraremos muchas sombras en la vida de los jueces. Aquí en estas son algunas de las citas donde encontramos esta referencia al Espíritu del Señor que actúa en los jueces. Bien, otro de los jueces, después de Otoniel muere, pasan unos años, el pueblo vuelve a pecar y el Señor suscita a Ehud para liberarlos del rey Eglón, un rey que tenía mucha obesidad, pero también pedía muchos tributos a Israel. Así que Ehud, llevándole el tributo, hace un plan para liberar al pueblo. Ehud era de la tribu de Benjamín. Benjamín significa en hebreo hijo de mi derecha. Y sin embargo, Ehud no usaba la mano derecha porque la tenía impedida, quizás por alguna herida, quizás por alguna malformación. Pero Ehud estaba discapacitado, digamos, de la mano derecha y usaba la izquierda. Entonces es algo inesperado que él, siendo de la tribu de los hijos de la derecha, use la mano izquierda. Pero de cualquier forma tenía la mano izquierda entrenada y lleva una espada escondida del lado derecho para poder sacarla con la mano izquierda. Y cuando lleva el tributo al rey le dice, tengo un mensaje de Dios para ti, pero solo para ti. Entonces el rey le dice a todos sus guardias y sus servidores que salgan
Ehud queda solo con él y le dice a la oreja, y mientras le va a hablar a la oreja, saca su espada de doble filo con la mano izquierda y se la clava en la panza y se la deja adentro de la panza. La espada sale para el otro lado, pero se queda adentro. Entonces el rey muere, Ehud se escapa por la ventana y bueno, es una historia de mucha astucia, de cómo Dios usa algo que parece inútil, un hombre zurdo, de alguna manera incapacitado con la mano derecha, pero con una espada de doble filo. Esta frase se repetirá en la carta a los Hebreos. Quizás el autor de la carta a los Hebreos haya querido hacer alguna referencia a la escena de Ehud cuando dice la espada de doble filo. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta las entrañas. Quizás no estoy seguro, pero es posible que el autor de la carta a los Hebreos recuerde esta escena. Bueno, después de que el pueblo es liberado por Ehud, vuelve a caer en el pecado, el pueblo vuelve a clamar a Dios y Dios suscita otro juez, Shamgar. Algunos años después, Shamgar, también él, con un instrumento de campo, un instrumento de trabajo, mata a 600 filisteos y salva también a Israel. Fíjense cómo Dios usa instrumentos muy sencillos, instrumentos de la vida ordinaria. Una aguijada de bueyes. Con una aguijada de bueyes mató a 600 filisteos. Bueno, esto es algo que se repetirá a lo largo del libro de los jueces. Se repetirá que Dios usa instrumentos muy sencillos para hacer grandes victorias. Así lo vemos también en la historia de Débora, otra mujer, en este caso no un hombre, sino una mujer, una gran mujer, que nos hace ver cómo también la mujer tiene un espacio muy especial en la historia de salvación. Débora era una mujer casada, era también una de las que tenía el don de juzgar con justicia, tenía el don del discernimiento, me parece a mí, para ver la justicia de Dios, y como profetisa le aconseja al general Barak del ejército de Israel ir a la guerra contra Sísara, que era un general muy poderoso, tenía 900 carros de caballos y venía a la guerra contra Israel. Pero Barak, aconsejado y acompañado por Débora, sale a la guerra, vence a Sísara. Sísara escapa, se esconde en la tienda de Yael, una mujer pobre de una tienda, y ella lo recibe, lo cubre y le clava la cabeza con un martillo, y digamos que era una estaca de esas que usan para clavar las tiendas. Bueno, con un objeto muy sencillo, vemos otra vez un objeto muy sencillo y en manos de una mujer débil, en comparación a un hombre, una mujer débil vence al más poderoso de los generales de ese tiempo. El Señor pondrá a Sísara en manos de una mujer, fue la profecía de Débora, y esa profecía se cumple. Y poco después vemos este cántico de Débora, que es una alabanza maravillosa. Es una alabanza maravillosa al poder de Dios que libera a su pueblo, y tiene esta frase que seguramente les parece muy familiar: bendita entre las mujeres, Yael, mujer de Geber el kenita, bendita entre las que habitan en tiendas. Bueno, aquí tenemos esta mujer bendita. Esta Débora, de una manera maravillosa, ya anticipa el Ave María, bendita entre las mujeres. Pero es precisamente una mujer que en su humildad ha vencido la soberbia. Es ya una cierta anticipación de lo que hará la Virgen María, venciendo a la soberbia del diablo con su sí inmaculado. Bien, pasamos ahora a la historia de Gedeón. También un hombre pobre que después de unos años en el que el pueblo vuelve a pecar, Dios vuelve a suscitar otro juez, Gedeón, un hombre de carácter tímido, inseguro. Gedeón está bajo la opresión de los madianitas, y mientras se esconde de ellos, se le aparece el ángel del Señor y le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente, y le da la misión de liberar al pueblo. Gedeón es todavía un poco inseguro y pide algunas pruebas a Dios, como esa de
del pañuelo en el campo que queda seco cuando todo el campo está lleno de rocío, y al día siguiente la prueba que Dios le da es que el campo está seco y el pañuelo está todo húmedo. Y con estas pruebas este hombre inseguro, miedoso, tímido, un poco cobarde, Dios le infunde el valor a confiar en él, no tanto en sus fuerzas humanas, sino a confiar en Dios. Y así Gedeón esa noche destruye a los ídolos del altar de Baal. Tiene esta valentía y los ídolos que había construido su propio pueblo, los mismos israelitas habían construido estos ídolos, Gedeón los destruye. Tiene este gesto de purificar la religiosidad del pueblo. Destruye a los ídolos y después Dios le hace seleccionar de una manera casi cómica a algunos de sus soldados, porque quiere Dios que se note que no es la fuerza humana, sino la fuerza suya, la que concede la liberación al pueblo. No son los hombres, es Dios el que los libera. Y aquí tenemos una expresión bellísima. El Espíritu del Señor revistió a Gedeón. Beruach Adonai laveshá et Gideón. Bueno, es una maravilla cómo San Pablo retomará esta expresión. El bautismo, somos revestidos de Cristo. Es una expresión muy profunda. Ahora, Gedeón seleccionará solo 300 hombres de una manera muy curiosa, pero hace ver que es Dios el que elige, casi jugando a sus soldados, y después lo mandará al campamento enemigo con una técnica muy sorpresiva. Le dice que lleven las antorchas dentro de unas vasijas de barro, me parece. Llevan unas vasijas y por lo tanto llegan a oscuras, porque las antorchas están dentro de vasijas, y llevan también unas trompetas. Cuando llegan al campamento enemigo, rompen las vasijas, que hace un gran estruendo, 300 hombres rompiendo 300 vasijas, sale de inmediato una luz inmensa y tocan las trompetas, lo que causa que todo el campamento se llene de pánico, y ese pánico hace que los soldados saquen sus espadas. Los soldados enemigos se matan entre ellos con un ataque de pánico, y Gedeón termina de destruirlos. Y bueno, Dios así puso en manos de Gedeón a todo el campamento de Madián. Bueno, esto es una frase que se repite. Natán ha Elohim beyadó, puso el Señor en sus manos. Es el Señor el que da el don de la victoria. Sin embargo, Gedeón perderá desgraciadamente su firmeza contra los ídolos, y él mismo se hará un efod que será como un ídolo para él. Aunque es un símbolo de la religiosidad de Israel, este efod será un ídolo para Gedeón, y tristemente Gedeón se convertirá en un hombre vengativo. Después de la victoria parece que la soberbia se le sube a la cabeza, trata mal a los ancianos de su propio pueblo, los mata. Bueno, se vuelve un hombre lleno de soberbia, de poder, y sus hijos también, pero sobre todo su hijo Abimelech. El hijo de Gedeón, había tenido muchísimas esposas, muchísimas concubinas, y entre ellas la madre de Abimelech. Abimelech es uno que asesina a sus 70 hermanos, aunque se escapa el más pequeño. El más pequeño logra escapar, pero todos los demás mueren asesinados por la mano de su propio hermano. Es un nuevo Caín que mata 70 veces a sus hermanos, una cosa terrible. Y él logra tener bajo su dominio muchas ciudades, pero hasta cuando se rebelan algunas ciudades contra él empieza a incendiar las ciudades rebeldes, y mientras va a incendiar una de estas ciudades, una mujer le dejó caer sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo. Bueno, esta es una de las humillaciones más grandes que puede tener un guerrero, que muere a manos de una mujer y de una manera tan inesperada. Pero aquí tenemos también una pequeña pista de interpretación que nos da la palabra hebrea. Ustedes saben en hebreo cómo se dice cráneo, porque han escuchado muchas veces la pasión de Cristo, donde se nos dice que el lugar donde nuestro Señor fue crucificado
se llamaba el lugar del cráneo, Gólgota. En el cráneo se derramó la sangre inocente de nuestro Salvador. Por eso, al menos este libro de los Jueces, en medio de tantos pecados, de tanta guerra, de tanta violencia, al menos esta escena puede llevarnos a pensar al Gólgota, donde nuestro Señor ha dado su vida por nosotros. Esta es la clave de interpretación de toda la Escritura y también del libro de los Jueces, que continuaremos a explicar en el siguiente video.